Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, yo soy Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Creta Wings. Y con este tutorial estaremos comenzando a realizar a la princesa Mérida de la película Valiente, precisamente una de sus características. Con este tutorial pretendo guiarle en los vídeos que debe seguir antes de continuar con las siguientes partes y además le mostraré todos los materiales que necesitaremos para confeccionarla enterita. Comenzando por su cuerpo base, pues ya es un tutorial que tenemos en el canal y a pesar de que en ese tutorial yo les guío en los materiales que necesitarán para confeccionarlo, pues yo aquí vuelvo y les repito, quiero mostrarles la totalidad de todos los materiales que ocuparemos para confeccionarla entera. Esta princesa mide aproximadamente, como la mayoría de las princesas de nuestra colección, pues mide aproximadamente unos 29 centímetros. Para el color de su piel he utilizado aproximadamente 66 gramos de este color que específicamente en la marca Sinfonía, que es la marca que ocupo, es el color carne. Como usted puede observar, esta cabeza respecto a su cuerpo sí es un poco grande. Entonces, para darle un sostén a su cuellito, estaremos utilizando un tubo de silicón y por favor, nunca utilice menos de 12 centímetros. Mientras más largo pueda colocar el tubito, pues mayor sostén le dará a su cabecita. Algo que también le da sostén a su cabecita, utilizando este tubo de silicón, es rellenar tanto como pueda su cabeza. Pues mientras más durita quede su cabeza, mayor sostén le dará a este tubo de silicón. Entonces rellene tanto como pueda, no se preocupe si la ve un poco grande. Así tal cual ve esta princesa, así le quedará de bonita ya luego que le coloque su cabello y la vistamos. Ocuparemos también ojitos de seguridad de 10 milímetros, que si usted lo quiere utilizar más chiquitos o más grandes, pues ya es a su gusto. Para estas marquitas en los ojos, o sea, en los ojos, las pestañas, las cejas, he utilizado hilo de color blanco, que son unas hebritas, y este hilo que es un color canela, pero también puede utilizar un color marrón, es a su gusto. Para su cabello he utilizado aproximadamente 85 gramos. Esto es lo que me ha quedado de una madeja de 100 gramos, que por cierto, estas bolitas así como las ven las hago yo con un equipito, pero en realidad las madejas originales pues no son así. Entonces ese cabello lo estaremos haciendo en la siguiente parte, que sería la parte número 2 de este tutorial. Para la parte número 3 ya estaremos haciendo su vestido y estaré utilizando este hilo de color azul nórdico, así se llama en esta marca. Pero usted puede utilizar algún azul que sea como un poco verdoso, el color que usted desee. Este era el que yo tenía a la mano, que más pues me gustó para este vestido. Además, para estos detalles estaré utilizando este hilo color oro, así se llama, pero si usted tiene algún otro hilo, aunque no sea de la misma marca que esté utilizando para el resto de la princesa y sea más dorado, pues estoy segura de que se verá mucho más bonito el vestido. Para sus zapatitos y para su morral estaré utilizando este color que es color canela, pero es canela fuerte, así se llama en esta marca. Es diferente a este, vea que este es más intenso. Entonces este para los zapatitos y el morral. Materiales básicos que no nos pueden faltar en los amigurumis, pues relleno. Yo utilizo relleno 100% hipoalergénico. Necesitaremos también alfileres, aguja lanera, tijeras y por supuesto nuestro gancho, que para este hilo Sinfonía número 8 yo utilizo un gancho de 2.5 milímetros. Solo a modo de comentario, yo utilizo este gancho de 2.5 milímetros para este hilo porque hago el punto bajo en forma de cruz, así lo estoy realizando en estos momentos. No es que no utilice el punto bajo en forma de V, también lo utilizo en algunas ocasiones. Y si estuviera realizando esta princesa con el punto bajo en forma de V, pues utilizaría mejor un gancho de 2.0 milímetros. Es solo un detalle y a modo de comentario por si usted
realiza el punto bajo en forma de V, pues yo les recomiendo utilizar un gancho de 2.0 milímetros. Este es todo el material que estaremos ocupando, así que si se ha animado y ya tiene todo a la mano, solo falta que siga a la siguiente parte. Espero y este tutorial haya sido de su agrado y si ha sido así, regáleme su manito arriba y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. Y si aún no se ha suscrito, pues ¿qué espera? Hágalo y así se suma a esta maravillosa comunidad que estamos creando. Sin más, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!